Llave 2. ¿Qué podré abrir con esta llave? Del alma de un atávico indigente, el portón enrejado de una empresa, el corazón de una mujer insomne. Hay tantas patrias del misterio que están cerradas como efigies y que tal vez ya no se abran. ¿Qué podré abrir con esta llave? Aquel viejo gimnasio del azar, con trapecios de cándidas preguntas de las que nunca me arrojé al vacío. ¿Podré con esta llave entrar en los amores del crepúsculo? Ojalá amemos sin bochorno. Ojalá amemos. Ojalá. La propuesta hoy es para conversar sobre Mario Benedetti, su obra, su vida vinculada a la obra, uno de los escritores más importantes que tiene Uruguay, uno de los que tiene más proyección hacia el exterior. Y Mario Benedetti está absolutamente inmerso en el siglo XX, en su siglo. Yo diría mediante dos símbolos que están de forma constante, o dos características que representan el siglo XX. Uno es la ciudad, el empoderamiento de la ciudad como el gran símbolo, el empoderamiento de una ciudad que empieza a protagonizar con problemas que ocurren en todo el mundo, desde que la gente se vuelca a la ciudad y abandona el interior. Y también la literatura va reflejando mucho más esa condición citadina de la ciudad, de lo que significa el drama, de llegar a fin de mes, del sueldo, de toda la soledad también que lleva la soledad, la ciudad implícita, ¿no? Esa acumulación de personas no quiere decir despejar la soledad, sino que en algún caso se acentúa más. Tiene que ver con la fragmentación del pensamiento, con el individualismo, con unas nuevas maneras de agrupamiento y de organización social. El otro símbolo, el otro elemento que representa el siglo XX es la Guerra Fría. Nosotros sabemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra más territorial, donde lo ideológico no estuvo tan involucrado. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial sí confrontó distintas ideologías y creó una situación nueva para el mundo que se llamó Guerra Fría. Mario Benedetti estuvo en esas dos representaciones del siglo XX. Fue un hombre que, si bien nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, muy temprano, con 4 años ya estuvo en Montevideo, viviendo en Montevideo a partir de los 4 años, y él representa en su literatura ese eco de Montevideo, del Río de la Plata, de las características propias de Buenos Aires o de Montevideo. Y lo otro es el involucrarse justamente en lo político. Es un hombre que fue muy activo en lo político, que tuvo su pensamiento, sus debates y se involucró hasta traerle como consecuencia el exilio a partir del golpe de Estado en 1973. Mario Benedetti fue un hombre de su siglo, con lo que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero fue un hombre totalmente inmerso en su siglo. Él nace entonces en Paso de los Toros, Tacuarembó, en 1920. Este año es uno de los 3 aniversarios, los 3 centenarios que está conmemorando Uruguay. Uno es Idea Vilariño, también perteneciente a la generación del 45, como Mario Benedetti. El otro es Julio Seda Rosa, del cual se cumple también 100 años de su nacimiento. Y el tercero es Mario Benedetti. Mario Benedetti nace en Paso de los Toros, en Tacuarembó. A los 3 años se va a vivir a la capital del departamento de Tacuarembó. El padre era un químico farmacéutico y la madre era, según lo va a decir el propio Benedetti, una persona con muy poca formación cultural, que había una gran diferencia entre el padre y la madre. El padre había ido a vivir a Paso de los Toros una vez terminados sus estudios como químico farmacéutico, con la idea de que en el interior se podía conseguir más trabajo. Es ahí donde conoce a la madre, según cuenta Mario Benedetti, con una gran diferencia cultural entre ambos.
se casan, van a tener 2 hijos, y posteriormente, cuando tiene Mario 3 años, se van a vivir por poco tiempo en la capital, entonces, de Tacuarembó. Esto va a ser una especie, una experiencia traumática, como lo va a contar Mario Benedetti, porque el padre va con la idea de adquirir una farmacia en Tacuarembó y es víctima de una estafa. O sea, cuando adquiere el local se da cuenta que han vaciado de todos los medicamentos, los productos que se encontraban para la venta, y no tiene las condiciones como para poder llevar adelante ese negocio, esa farmacia, por lo cual terminan yéndose todos a vivir a Montevideo, a la capital, donde Mario Benedetti va a vivir a partir de sus 4 años. Montevideo lo va a marcar, Montevideo va a ser el paisaje de su poesía y de su narrativa. Él va a ingresar aproximadamente con 7, 8 años, una vez habiendo aprendido a leer y a escribir. Él decía que desde forma muy temprano llegó a leer a Salgari y a Julio Verne, según lo va a decir en alguna entrevista, y posteriormente va a ser inscrito en el colegio alemán, donde va a estar hasta los 13 años. En el colegio alemán, por supuesto, que se va a formar con el idioma alemán, un idioma que lo va a manejar muy bien. Incluso va a decir que los primeros poemas que él va a escribir en esa infancia, juventud, van a ser escritos en alemán. Va a contar la anécdota de que los profesores no creen que él fuera capaz de escribir esos versos, esos primeros poemas escritos en alemán, que incluso van a llamar a los padres, y todos van a constatar de que esa era la poesía escrita por Mario Benedetti. Esos son los primeros indicios, las primeras señales de un Mario Benedetti escritor desde su juventud y desde su adolescencia. El colegio alemán le dio a Mario Benedetti una disciplina, un concepto que lo va a manejar toda su vida, sobre la disciplina, el rigor, un método, una concentración. Pero al mismo tiempo esa disciplina entra en conflicto con su padre, sobre todo, que atiende que no es correcto, sobre todo desde el punto de vista ideológico, filosófico. Recuerden que a comienzos de la década del 30 ya empieza justamente a influir una ideología que tiene lamentablemente que ver con Alemania durante esas épocas, y con Italia, ¿no? El surgimiento del fascismo y del nazismo. El padre lo saca a los 13 años del colegio alemán. Él va a estar algún tiempito en la escuela del colegio logosófico y posteriormente en el liceo Miranda, pero no va a avanzar mucho sus estudios. Ya por problemas económicos también se va a poner a trabajar desde los 14 años, donde va a cumplir un montón de tareas, de distintos trabajos. De los 14 años trabaja 8 horas para una empresa de repuestos de automóviles, va a ser cadete, va a trabajar como empleado en una inmobiliaria, taquígrafo y funcionario público. Esos años de trabajo desde tan temprano, estamos hablando que un muchacho, un adolescente de los 14 años, trabaja sus 8 horas, marca mucho de lo que él después va a incluir en su literatura, el conocimiento desde la calle, desde la oficina, desde la convivencia diaria con ese Montevideo, donde había que trabajar. Montevideo de la década del 30, donde desde muy temprano este muchacho ya conoce lo que es la vida cotidiana del hombre que se levanta a trabajar y que está a sus 8 horas, para recibir un sueldo y para a su vez intentar llegar a fin de mes. Las dificultades económicas que él veía en su casa, condecía con esto y formaba parte de ese paisaje que después va a estar representado en su literatura. Como decíamos, la ciudad como gran símbolo, tiene a esa generación del 45, en la que va a estar inmerso Mario Benedetti, junto con Idea Vilariño, con Ida Vitale, con los críticos Ángel Rama, con Real de Azúa, con Emil Rodríguez Monegal, una generación que va a tener muchísima incidencia y que al mismo tiempo va a desplazar alguna simbología que tenga que ver con el interior, con el campo, con excepción de Mario Arregui. Casi toda la generación del 45 va a estar más pendiente del símbolo de la ciudad. Y Mario Benedetti va a ser, sobre todo con poemas de la oficina, y con su narrativa también, sin duda, pero va a ser alguien que atienda ese paisaje de la ciudad.
Entre 1938 y 1941 él va a tener un constante ir y venir entre Buenos Aires y Montevideo, va a vivir de forma alternada en las dos ciudades. Y en 1944 dirige la revista Marginalia. Es una revista que atiende lo cultural, lo literario, y también ese mismo año publica el volumen de ensayo Peripecia y novelas. En 1945, interesante porque se integra al semanario Marcha, uno de las publicaciones más emblemáticas, más identificadas con esa generación del 45, con Carlos Quijano en la dirección. Él va a permanecer en marcha hasta 1974, cuando es clausurada por la dictadura militar que se había instalado en 1973. En 1974 clausuran marcha por ese concurso famoso que llama y que Nelson Marra gana con un cuento que se llama El guardaespaldas, y sirve como excusa por el contenido político que tenía este cuento para cerrar el semanario Marcha. Ese mismo año, en 1945, él va a publicar el libro de poemas La Víspera Indeleble. Ese poemario es interesante porque ese poemario el propio Mario Benedetti lo va a negar en alguna instancia. A mí me pasó que cuando yo estaba en la Biblioteca Nacional, creo que por ese entonces en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, no, fue antes, en una oficina que se había armado junto a la dirección para proyectos culturales, con la dirección de Tomás de Matos, por ese momento, que era el director de la Biblioteca Nacional. Recuerdo que salió una nota en un diario donde acusaba de que alguien había ido a buscar este poemario de Mario Benedetti, La Víspera Indeleble, y no se había encontrado el libro, lo que suponía que lo habían perdido. Y la misma prensa, un canal de televisión, no recuerdo si ese mismo diario, van a entrevistarlo a Mario Benedetti preguntándole qué le parecía, si no era el colmo que se hubiera perdido tal libro. Y recuerdo que Mario Benedetti dijo que ni siquiera lo incluía en su currículum, que ese era un libro que no lo tenía como parte de una trayectoria que le interesara de forma particular, así que lo excluía y no le importaba tanto que se hubiera perdido ese libro. Mario Benedetti en 1946 se casa con Luz López Alegre, que es su gran amor, su compañera hasta el final. Es una compañera que él va a expresar mucho amor, mucho cariño. Hay un montón de poemas que están dedicados. Algunos recordamos aquel poema que está musicalizado por Pablo Milanés, Solo te pido que mi vida llenes con tu luz, refiriéndose al nombre de Luz de su esposa. Contraen ese matrimonio en 1946. Y en 1950 también está como miembro del consejo de redacción de la revista Número, una revista que es importante y también muy vinculada a la generación del 45, esta generación del 45 que combatió los símbolos nacionales y buscó un concepto más internacionalista. Yo digo que con influencia también del vallismo. Una generación que tiene como referente a Juan Carlos Onetti. Esa conexión con el vallismo que yo digo que tiene la generación del 45 es real si uno repasa un montón de nombres, como Flores Mora, que estaba muy cercano y que bueno, tuvo una trayectoria como político, Carlos Maggi, el propio Julio César da Rosa también, más bien con una literatura criollista, un poco diferente al resto de la generación, pero muy vinculado también a las publicaciones y a lo que significa la generación del 45. Otros, como Idea Vilariño, ya con una base desde el anarquismo, en el caso del propio Mario Benedetti, siempre con ideas más hacia el marxismo. Pero él se pone como dentro del consejo de la revista Número. En la revista Número el director era Emil Rodríguez Monegal, trabajando con Sarandí Cabrera, otro de los integrantes de la generación del 45, y de Idea Vilariño, una revista que es muy combativa desde el punto de vista literario, promoviendo a estos mismos integrantes de la generación del 45. Publica en ese momento Solo Mientras Tanto, el poemario editado por la propia revista Número. Va a recibir el premio del Ministerio de Instrucción Pública.
por una compilación de cuentos esta mañana, y va a ganar, ese premio lo va a ganar reiteradas veces a partir de 1950. A través de la revista Número él va a publicar Marcel Proust y otros ensayos, y El viaje, El último viaje y otros cuentos, estas dos publicaciones en 1951. Son dos publicaciones que no, creo que no van a ser reeditadas y van a estar integradas a otras publicaciones posteriormente. Eso en 1951. Al año siguiente, en 1952, por un tratado militar que hace el gobierno uruguayo con Estados Unidos, va a aparecer en estas circunstancias la actitud militante de Mario Benedetti, que se va a oponer, donde va a exponerse él mismo en contra de esto, donde aparece entonces ese Mario Benedetti militante, involucrándose en lo político. Decía yo, las dos características, las dos señales de su pensamiento están siempre pendientes del paisaje de la ciudad, por un lado, y su militancia política, que va a ser siempre activa y sobre todo va a asomar a partir de este año, en 1952. Por estos años recordemos también que se dan esos encuentros muy importantes de la generación del 45, que van a tener un montón de características similares, que van a integrarse, más allá de lo polémico que pueda ser hablar de generación. Los encuentros de ese grupo, según el propio Mario Benedetti lo va a contar en un bar del Parque Rodó, con Juan Carlos Sonetti, con esa figura mayor que todos ellos, que había publicado en 1939 El Pozo, y a partir de ahí era un hombre, bueno, en 1950 Juan Carlos Sonetti había publicado también La vida breve. Quiero decir que Juan Carlos Bonetti tenía dos de sus obras fundamentales, El Pozo y La vida breve, y toda esa influencia de ese personaje. Mario Benedetti va a contar que en ese encuentro le va a sorprender cómo Juan Carlos Sonetti toma alcohol, y puede seguir diciendo, toma tanto alcohol y puede seguir diciendo coherencia. La generación del 45 es constatable su existencia y un montón de conceptos en común. Y lo tiene a Mario Benedetti como una de sus principales figuras, porque no solamente también trabajó, así como se dice que esa generación es una generación crítica, Mario Benedetti trabajó su poesía, su narrativa y su obra crítica también, que es muy importante, aunque sea menos conocida. Se alinea absolutamente dentro de esta generación por todas sus características. En 1953, al año siguiente, publica la primera novela, ¿Quién de nosotros? Y en 1954 asume como director de marcha de esta publicación, de este seminario, de este semanario tan emblemático, tan significativo para esta época, para esa posguerra y para lo que significa los años 50. Una publicación que no solo manejaba lo cultural, lo literario, sino también lo político, ¿no? Es una revista es una publicación que va a tener mucha incidencia en una época donde había muchísimas publicaciones. Hay que recordar lo que había sido Montevideo con la revista Alfara, Cir, Número, Pelo Duro, tantas publicaciones que eran muy consumidas en esa época. En 1957 viaja por primera vez a Europa, justamente como corresponsal de Marcha y del diario, y en 1960 publica, en 1959 primero publica el volumen de cuentos montevideanos, que es otra pieza fundamental también, que es otra obra fundamental por todo esto que hemos manejado, de cómo la ciudad y Montevideo constituye un paisaje medular para todo lo que significa la expresión de la literatura de esta generación y de Benedetti en particular. En 1960, al año siguiente, publica La Tregua. La Tregua quizás sea la novela más conocida, bueno, que fue llevada al cine y que maneja todo el drama justamente de la ciudad y de la oficina y de todo el amor y las indiferencias y las soledades que pueden surgir en el paisaje de una ciudad. La Tregua es una novela
excelente, es una novela entretenida, es una novela a la que uno puede volver más de una vez, repasarla, es una novela que tiene una gran repercusión, que a su vez le posibilita al propio Mario Benedetti una mayor difusión, un mayor reconocimiento, no solo dentro de Uruguay, sino fuera de Uruguay. La Tregua es uno de esos libros que se coloca en las bibliotecas de tantos uruguayos como uno de los clásicos de nuestra literatura. Ese mismo año, con la publicación de La Tregua, se publica también el ensayo El país de la cola de paja, que es donde él expone lo que supone la crisis moral que está atravesando el país. Y en el 63 es la aparición del libro Inventario, que en este caso recopila la poesía. Va a haber Inventario 2, Inventario 3, Inventario 4, va a ser una forma de recopilar y recopilando la poesía. En este caso, esta primera publicación de Inventario ocupa la poesía desde 1950 a 1958. Al año siguiente, en 1964, es cuando quizás asoma más la labor crítica de Mario Benedetti, donde hace crítica de teatro y es codirector de la página Al Pie de las Letras. Colabora como humorista de la revista Pelo Duro también, una de estas otras revistas que acabamos de señalar como de las más emblemáticas de la época. Escribe crítica de cine en la Tribuna Popular y viaja a Cuba, donde va a iniciar un montón de actividades vinculadas con ese país y también con la revolución en la que se siente absolutamente involucrado. Recordemos que en 1964 no hacía mucho, desde el 59 en el que se había instalado el nuevo gobierno de la revolución cubana, donde él va a entablar muchísimos vínculos y va a tener una gran actividad como jurado de Casa de las Américas. Va a ser miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. Y va a fundar, por ejemplo, en 1968 el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas y va a ocupar este cargo hasta 1971. En 1965 se da la publicación de otra de sus novelas importantes, fundamentales, que es Gracias por el Fuego. Otra novela que también es llevada al cine y otra novela que tiene un gran éxito y una gran presencia en las bibliotecas uruguayas y argentinas. Tiene otro libro que tiene una gran trascendencia más allá de fronteras. En 1971 se da la creación de ese movimiento 26 de marzo, que lo tiene a él como representante en la mesa ejecutiva del Frente Amplio, la creación. Él es un activo político en este caso, ya con la fama, con el nombre que traía, esa representatividad de un grupo, el grupo 26 de marzo, que al mismo tiempo representaba al movimiento de MLN Tupamaros. Va a ser un hombre que políticamente muy involucrado con la causa cubana y con su militancia política. Esos años del 71 al 73 lo tienen ya directamente involucrado con un grupo político y con un sector político. En 1973 es el golpe de Estado y significa el exilio, en principio, de Mario Benedetti hacia Buenos Aires, donde va a estar un tiempo y de ahí se va a ir al Perú y posteriormente a Cuba, donde va a vivir hasta 1980, en Cuba, donde ahí sí se va a ir a Mallorca primero y se va a instalar posteriormente en Madrid. En esos años, después de abandonar Argentina y Perú e irse hacia Cuba, es parte del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1979 publica Pedro y el Capitán, una obra de teatro bastante representada, una de sus obras teatrales más famosas, donde lo político está muy explícito, muy expuesto de forma frontal. Es un torturador con su torturado y el diálogo que se crea entre estos dos personajes, una problemática que tenía que ver con las situaciones políticas de ese momento, una alusión a lo que estaba pasando en Uruguay o en otros países, pero de forma muy frontal sobre el escenario estos dos personajes que van manejando en un diálogo
la brutalidad de la situación y de la condición humana expuesta en esos momentos extremos de un torturador y de torturado. Dijimos entonces que en 1980 se va a Mallorca y sobre todo lo que lo hace ir a Madrid posteriormente, instalarse en Madrid, son sus vínculos con la prensa, con el país donde empieza a escribir. Mario Benedetti también va a ser reconocido en España por sus trabajos periodísticos, por sus opiniones y estas intervenciones en el diario El País de Madrid. Su permanencia en Madrid va a ser hasta 1985, una vez recuperada la democracia en Uruguay, él va a regresar, aunque a Madrid, con Madrid va a estar todo el tiempo vinculado, va a estar viajando, va a estar viviendo entre Montevideo y Madrid, porque va a seguir publicando en el País de Madrid, y al mismo tiempo el reconocimiento de él había crecido mucho en España, y su presencia va a ser demandada de forma constante para publicaciones durante este tiempo. En 1994, por ejemplo, en Madrid se va a publicar Inventario 2, que recoge la poesía entre 1985 y 1994, ese mismo año. Hay que ver también lo que significa el vínculo de Mario Benedetti con la Universidad de Alicante, donde da el curso de doctorado a un creador, nos introduce en su mundo. Y comienza también por esos años, en el 94, una publicación de sus obras completas en Buenos Aires. En 1997 es investido doctor honoris causa por la Universidad justamente de Alicante, preside el Congreso Internacional Mario Benedetti, organizado por esa misma universidad, publica el libro de poemas La vida, ese paréntesis, es investido también como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, galardonado con el premio León Felipe, y también es doctor honoris causa por la Universidad de La Habana. Y en 1999 recibe el premio Reina Sofía a la poesía latinoamericana. Quiero decir que esas décadas del 80 y el 90 son de un gran reconocimiento para Mario Benedetti, y también recordemos lo que significa la poesía de él en la música. Las musicalizaciones de Pablo Milanés, de Daniel Biglietti, de Nacha Guevara. Yo creo que a esta altura fueron tantos los casamientos donde los novios fueron acompañados con la canción Somos muchos más que dos, somos mucho más que dos. Esa canción interpretada por Nacha Guevara en principio se convirtió en algo una referencia, ¿no? Y todo eso lo va a popularizar mucho. Los recitales con Daniel Biglietti a dos voces, donde Benedetti lee sus poesías y Biglietti la interpretación de poemas que él había musicalizado. En el 2000 inaugura en la Universidad de Alicante el Centro de Estudios Iberoamericanos que lleva su nombre, Mario Benedetti. Es destacable por estos años el trabajo de Joan Manuel Serrat, con El Sur también existe, este disco donde Serrat musicaliza varios de los poemas, hace este disco musicalizando varios de los poemas de Mario Benedetti, eso le da más difusión, aún siempre lo popular vinculado a la literatura de Mario Benedetti. En el 2006 va a fallecer su esposa, Luz, eso es un golpe muy difícil, sobre todo en las circunstancias que se dan una internación previa y prolongada de su esposa, el acompañamiento de Mario Benedetti que va a hacer que se quede más tiempo en Uruguay. No va a dejar de trabajar hasta los últimos momentos, lo recuerdo en una lectura, en la publicación de sus haikus, la lectura en la Biblioteca Nacional, un hombre que va a seguir trabajando su escritura hasta los últimos momentos, cuando fallece en el 2009, ese año terrible, el 2009 yo lo recuerdo como un año en el que fallece también Idea Vilariño, recuerdo Rolando Fayette, Salvador Puch. Fue un año en que se nos fue un montón de poetas muy importantes para nosotros. En ese momento yo fui convocado
por algunas instituciones, el Centro Cultural de España, la Intendencia, para un homenaje que se le hizo a Mario Benedetti, recuerdo en el Centro Cultural, con la presencia de escritores, de intelectuales, de autoridades, y fue un lleno total. Recuerdo que se puso una pantalla para afuera del auditorio, recuerdo una fila enorme, o sea, siempre lo popular tan vinculado a uno de esos poetas que ha estado, que se ha sumergido absolutamente dentro de nuestro ideario, dentro de nuestro canon, no solo por su poesía, por su narrativa, su actividad crítica por ahí es menos reconocida, no se conocen tanto los ensayos, pero también por supuesto que están dentro de lo más considerable de nuestra literatura, pero sobre todo la poesía y la narrativa. Y es un poeta que ha sido discutido también. La intelectualidad uruguaya, en gran parte han habido debates donde se ha cuestionado sobre todo su poesía de una impronta política que a veces le hace demasiado reconocible, demasiado frontal. Si nosotros reeditamos ese debate del barroco entre Quevedo y Góngora, ¿no? Entre el conceptismo y lo culterano, qué es más válido para la poesía, el conceptismo, la idea de una poesía que llega más rápido, más directa, que uno la entiende de primera, sin nada que le dificulte ese entendimiento, o lo culterano que hace referencias a lo oculto, en el caso de Góngora o de algunos de estos poetas más reconocibles dentro de lo culterano, las referencias a la mitología o elementos que ya necesitaban de una previa preparación, de una educación, de un conocimiento, de un montón de elementos para acceder a las propuestas culteranas de la poesía. Quizás toda poesía y toda obra tenga de las dos cosas, tenga el elemento conceptista que abraza la palabra desnuda, la palabra sencilla, la palabra fácil, y lo culterano que hace que estas mismas palabras lleguen más lejos, o sea que adquieran un valor simbólico muchas veces, para lograr que las palabras, como yo digo siempre, digan más de lo que pueden. La poesía es un intento de que las palabras lleguen más lejos de lo permitido por el propio lenguaje, para decir, desnudar cosas para las cuales no está preparado el lenguaje, como el dolor, como el amor, como la felicidad, y como la muerte, como las pérdidas y como el nacimiento, todas esas impresiones emocionales fuertes que necesitan de palabras que lleguen más. ¿Qué pasa con Mario Benedetti en este debate entre lo culterano y lo conceptista? Uno puede pensar, en principio, es un poeta absolutamente conceptista, ligero, que no crea ningún obstáculo para el entendimiento. Eso lo hace muy en contacto, lo deja muy en contacto con lo popular, con el acceso de cualquier persona que sepa leer y que entienda los códigos básicos del lenguaje, ¿no? Él renuncia en gran parte a lo culterano, renuncia en gran parte a la posibilidad de metáforas o símbolos más complejos. De todas maneras, yo creo que el lenguaje de Mario Benedetti, ese campo en que él ara, lo trabaja de forma magistral, o sea, y es un hombre que logra conectarse con lo popular, que no es fácil, pero logra también conectarse con sectores cultos. Es un hombre absolutamente atendido por la universidad, por la academia, y es un hombre que le deja al siglo XX no solamente el testimonio del siglo que a él le tocó vivir, y como dijimos desde el principio, totalmente inmerso en esos dos símbolos, en la ciudad y en lo político, en esa guerra fría que tanto representa el siglo XX con los debates ideológicos. Él está inmerso en esas dos condiciones, llega a lo popular y llega con una palabra transparente, pero no exenta de complejidad en la medida de que él también habla del amor, no solamente habla de la política, habla de las relaciones humanas, habla de la complejidad de las relaciones humanas, de los vínculos, de la soledad. Es muy abarcativo en lo temático, y quizás sea injusto dejarlo nada más que en una poesía vinculado a lo político, a lo social. Es mucho más complejo, yo creo, Mario Benedetti, y no hay que subestimar la condición de una literatura relativamente sencilla y accesible. Mario Benedetti, cuando muere en el 2009, se decreta duelo nacional,
sus restos son velados en el Palacio Legislativo, con todos los honores de Estado y con toda la repercusión enorme que tiene, no solo en lo local, sino en lo internacional, el fallecimiento de Mario Benedetti. Su obra es vastísima y en el repaso de la vida solamente fuimos mencionando los títulos más sobresalientes, o algunos de los títulos más sobresalientes, pero en poesía, bueno, a partir de ese título que mencionamos, La víspera indeleble, en 1945, Solo mientras tanto, bueno, quizás uno de los mejores poemarios, Poemas de la Oficina, que mencionamos hoy, Poemas del Hoy por Hoy, Inventario, toda esa serie de Inventario, Noción de Patria en el 63, Próximo Prójimo en 1965, Contra los Puentes Levadizos, publicados por Alfa en 1966, Quemar las Naves, Poemas de Otro, La Casa y el Ladrillo, Cotidianas de 1979, Viento del Exilio en 1981, en fin, es muy extensa la obra, que ocupa desde versos libres, hay incluso la publicación de sonetos, el haikus, esos haikus que publica en los últimos años, en el 2006. En ensayo también decíamos que tiene una obra muy extensa, y en cuentos y en novelas, indudablemente que tenemos algunos de los títulos más sobresalientes de la narrativa uruguaya y de habla hispana. Nosotros vamos a repasar ahora algunos de sus poemas. De cotidianas, piedritas en la ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando, pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en su escondite y luego atenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. El sentimiento, ¿no? Hay un grado de ternura en la poesía de Mario Benedetti, que consigue una gran empatía. Nosotros nos sentimos identificados con ese lenguaje muy transparente y muy conciliador, ¿no? del alma humana. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y de los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de la mayúscula y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
En Benedetti siempre está un sentido crítico, por supuesto, muy presente en toda su palabra, ¿no? En este caso es casi una interpelación a la formalidad del burgués, ¿no? La formalidad la formalidad que nos provoca los límites de la comunicación. A veces cuando el amor está involucrado y pareciera que esos límites no deberían estar, en este poema nos expone con un grado de humor también como esos límites aún en el amor. Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en 2 volúmenes. Su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga, y como la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente nos sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo diga 2 veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. El grado coloquial de la poesía de Mario Benedetti es fundamental. Esa transparencia que yo digo tiene que ver con lo coloquial, con el diálogo que nosotros entablamos y que reconocemos. La fotografía que toma Mario Benedetti de estos rincones de la sociedad humana, de la condición humana, es parte fundamental, con un sentido crítico, irónico muchas veces, pero es parte del deleite de lo que nos presenta él en su poesía. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. El condicionamiento moral también de cada uno de los poemas. Detrás de la poesía de Mario Benedetti hay un concepto ético, moral, filosófico, un concepto de un pensamiento, ¿verdad? Que podamos estar de acuerdo o no, pero conlleva una impronta moral, ética. De Poemas de la Oficina, uno de sus libros más importantes, uno de sus mejores poemarios que recoge esos poemas escritos, estamos hablando de la década del 50. El Nuevo.
Este poemario enfoca todo el tema de la oficina, pone en el centro de atención todo el universo de una oficina, con todos sus personajes, algo que lo había conocido muy bien Mario Benedetti. El nuevo. Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Decente, un muchachito. Cada vez que se sienta piensa en la rodillera, murmura sí señor, se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, hasta las 7 menos 5. Solo entonces suspira, y es un lindo suspiro de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado. Dentro de 20 años, quizás de 25, no podrá enderezarse, ni será el mismo. Tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos y un dolor en la espalda, siempre en su sitio. No dirá sí señor, dirá viejo podrido, rezará palabrotas despacito y 2 veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo ha sido demasiado sencillo. Cosas de uno. Yo digo, ¿no? Esta mano que escribe 1200 y transporte y enero y saldo en caja, que balancea el secante y da vueltas la hoja, esta mano crispada en el apuro porque se viene el plazo y no hay tutía, que suma cifras de otros, cheques de otros, que verdaderamente pertenece a otros. Yo digo, ¿no? Esta mano, ¿qué carajo tiene que ver conmigo? Kindergarten. Vino el patrón y nos dejó su niño. Casi 3 horas nos dejó su niño, indefenso, sonriente, millonario, un angelito gordo y sin palabras. Lo sentamos allí frente a la máquina y él se puso a romper su patrimonio. Como un experto desgarró la cinta y le gustaron efes y paréntesis. Nosotros, satisfechos como tías, lo dejamos hacer. Después de todo, solo dice papá. El año que viene dirá, está despedido y no sea idiota. Oh, jefe, usted está aburrido de veras. Hace 28 años que sabe sus asientos, que comprueba los saldos y revuelve el café. Está aburrido, jefe, se le nota en los ojos, en la voz, en las órdenes, en el paso, en las mangas, en los 70 rubros de letras redondillas. Jefe, usted está aburrido. Nadie lo sabe, nadie. Pero ahora que está solo, ahora que no ven ellos, desahóguese, grite, discuta, diga mierda, de golpes en la mesa, vuélvase insoportable, por favor. Diga no muchas veces, hasta quedarse ronco. No cuesta nada, jefe. Haga la prueba. Licencia. Aquí empieza el descanso, en mi conciencia y en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla. Aquí empieza el descanso, 2 semanas. Debo apurarme porque hay tantas cosas, recuperar el mar, eso primero, recuperar el mar desde la altura y hallar toda la vida en 4 olas, gigantescas y tristes como sueños. Mirar el cielo estéril y encontrarlo cambiado, hallar que el horizonte se acercó 20 metros, que el césped hace un año era más verde, y aguardar con paciencia, escuchando los grillos, el apagón tranquilo de la luna. Me desperezo, grito, poca cosa, qué poca cosa soy sobre la arena. La mañana se fue, se va la tarde, la caída del sol me desanima. Sin embargo respiro, sin apuro, qué apretujón de ocio a plazo fijo. Pero nadie se asusta, nadie quiere pensar que se ha nacido para esto, pensar que alcanza y sobra, con los pinos y la mujer y el libro y el crepúsculo. Una noche cualquiera acaba todo, una mañana exacta, 6:15. Suena el despertador como sonaba en el resto del año un alarido. Aquí empieza el trabajo.
en mi cabeza y en el almanaque. Junto a mi nombre y cargo en la planilla, aquí empieza el trabajo, mansamente, son 50 semanas. Mario Benedetti también es una presencia de ese existencialismo de Jean-Paul Sartre del siglo XX, esa presencia de la idea de que fui colocado en este mundo sin que se me pidiera permiso y encima se me exige que resuelva todo este lío del trabajo, del sueldo, de la supervivencia, del amor, de todo lo que ese siglo XX trajo y de todo lo que Mario Benedetti capta de ese siglo XX a través de una visión más cercana, como decía hoy, al conceptismo que al oculterano, pero con siempre de manera donde subyace una idea moral, ¿no? Una idea que busca modificar también ese mundo. Quizás ahí puede haber una diferencia a lo que es la literatura de Juan Carlos Onetti, ese otro gran influyente para la generación del 45, donde Juan Carlos Onetti uno ve un existencialismo que a veces muere en su mundo onírico, en su mundo devastado por la esperanza. En el caso de Mario Benedetti hay una esperanza desde su pensamiento, de su ideología y de su propia moral. Poeta, narrador fundamental, indudablemente, muy presente y uno de los más reconocidos en el exterior. Cuando uno viaja, cuando uno transita por algunas universidades, algunos espacios donde se habla de cultura, el nombre de Benedetti está indudablemente asociado al Uruguay. Espero que les haya gustado el acercamiento a Mario Benedetti y les mando el abrazo grandote de siempre. Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada inservible. La de hace apenas 15 o 20 años. Cuando la Casa Verde envenenaba el cielo. Por eso es cruel dejarla recién atardecida. Con tantos balcones como nidos a solas. Y tantos pasos como nunca esperados. Aquí estarán siempre, aquí, los enemigos, los espías aleves de la soledad. Las piernas de mujer que arrastran a mis ojos, lejos de la ecuación de dos incógnitas. Aquí hay pájaros. Lluvia, alguna muerte. Hojas secas, bocinas. Y nombres desolados. Nubes que van creciendo en mi ventana. Mientras la humedad trae lamentos y moscas. Sin embargo, existe también el pasado. Con sus súbitas rosas. Y modestos escándalos. Con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera. Y su insignificante comezón de recuerdos. Si pudiera elegir mi paisaje, robaría esta calle. Esta calle recién atardecida. En la que encarnizadamente revivo. Y de la que sé, con estricta nostalgia, el número y el nombre de sus 70 árboles.